utilizar inteligencia artificial generativa en mi empresa. Y le pregunto, ¿y para qué? Dice, no lo sé, tú me dirás, ¿para qué? Digo, pues esto no tiene ningún sentido, porque esto no funciona así. O sea, no es quiero utilizar esta tecnología para algo, sino al revés. Veamos qué problema tiene y luego ya identificaremos cuál es la tecnología apropiada a ese problema. Entonces, un poco con esto en mente, yo os diría ahora, oye, ¿cómo identifico yo en mi empresa un caso de uso en el que de verdad, de forma práctica, de forma realista, la inteligencia artificial me pueda ayudar? ¿Vale? Pues un poco vamos a tratar de evitar lo que os acabo de contar, ¿no? Empezar por sin saber por dónde o querer utilizar la tecnología. Mira, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que tenéis que plantearos, y ahora os lo voy a contar con casos reales que hemos hecho, es ¿qué problema tienes? ¿Tienes algún problema en tu negocio? Todos tenemos algún problema, ¿no? ¿O qué necesidad tienes? ¿Qué quieres resolver? ¿Qué te gustaría que funcionara de forma más eficiente? ¿O qué necesidades vas a tener dentro del corto plazo, a largo plazo? Pensar en eso. ¿Qué es lo que me quita a mí el sueño en mi día a día en el trabajo? Entonces, una vez que tú identificas esos problemas, esas necesidades que tú quieres abordar, lo siguiente que hay que preguntarse, y es lo que hacemos nosotros cuando nos juntamos con un cliente, es, oye, ¿y tú cómo lo harías? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial simplemente lo que tratamos es de, lo que os comentaba, tratar de trasladar vuestro conocimiento de negocio a los datos y a partir de ahí que simule ese conocimiento que tenéis para tomar decisiones más acertadas, ¿no? Entonces, lo siguiente es, ¿y tú cómo lo harías? Entonces, tú pensarás, pero yo lo haría de esta manera, tomaría decisiones en base a esto. Venga, oye, ¿en base a qué tomas tú esas decisiones o tomarías esas decisiones para resolver ese problema? ¿Eso lo tienes en datos? Pues mira, sí, tengo el historial de ventas, tengo los precios míos, tengo, bueno, pues si todo eso es lo que tú utilizas para tomar decisiones, lo tienes en datos, fenomenal. Y una vez que has identificado cuál es el problema, tú cómo lo harías y qué datos tienes, es cuando ya pasamos a decidir cuál es la tecnología más apropiada. Ese es el enfoque. Y luego, algo muy importante, hay que pensar, ¿esto a quién le afecta? Porque esto es una nueva tecnología que le va a afectar a alguien, al que toma las decisiones, al que recopila los datos. Hay que pensar en ello. ¿Por qué? Porque si no, te vas a encontrar con problemas, con trabas, que la gestión del cambio, que siempre se ha dicho, que la gente va a decir, bueno, yo, a ver si esto me va a quitar a mi puesto de trabajo, o ahora tengo que hacer las cosas distintas porque viene una tecnología que dice que es más lista que yo. Entonces, hay que anticiparse a eso. Y os voy a contar con casos. ¿Vale? Mirad, el primer caso, como os decía, la inteligencia artificial encuentra patrones, correlaciones en los datos y a partir de ahí es capaz de hacer cosas como predecir. Esto es una multinacional. Bueno, todo lo que os voy a contar era un poco para que abrir los ojos, ¿vale? O sea, decir, ostras, algo parecido se podría hacer en mi casa, en mi empresa. Mirad, esto es una multinacional, en este caso de alimentación, que nos decía, mira, nosotros servimos a 7 países de todo el mundo. Bueno, en este caso 7 países de Europa. ¿Cuál es la problemática que tenemos? Pues que la venta depende de muchos factores externos, muchos factores que no controlamos nosotros. Y además, en cada país, los factores que afectan, que impactan esas ventas, pues son distintas, ¿no? Entonces, es muy difícil el hacer una buena previsión para luego poder tú aprovisionar toda la cadena de suministro, fabricaciones. Entonces les preguntamos, oye, ¿y vosotros cómo lo hacéis? Y nos dijeron, pues mira, nosotros tenemos un sistema, un ERP, nos ha costado muchísimo dinero, que seguro que todos tenéis algo parecido, un SAP, Oracle o lo que sea, y entonces nos da una previsión de ventas. Pues en función de lo que ha pasado hasta ahora, pues te dice lo que va a pasar. Pero claro, luego están los planes. ¿Quiénes son los planes? Los planes son aquellos que tienen un conocimiento del negocio, ¿no? Y te dice, sí, sí, me ha dicho que voy a vender tanto, pero yo sé que hay una promoción de esta cadena o yo sé que ha subido el precio de la materia prima y por lo tanto van a subir los costes y van a subir los precios de venta, van a vender menos. Entonces, el planner, con ese conocimiento que él tiene, hace ajustes en esas previsiones. Con esas previsiones pues se manda a fábrica, se fabrica y ya se vende, ¿no? Entonces nos decían, jolín, esto es muy complicado, muy complicado.
porque tenemos gente que tiene que hacer una previsión para más de 2.000 referencias en 7 países distintos. Hay muchas cosas que fallan. ¿Nos podríais ayudar? Dijimos, venga, vamos a verlo. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es que, ¿qué sería? Pues mira, lo ideal sería esto. Si fuéramos capaces de anticipar qué se va a vender y ya directamente lo metemos en fabricación. Si yo soy capaz de predecir eso, no necesito el planner, ¿vale? Lo necesito, pero para otras cosas. Y nos dijeron, pues venga, fantástico, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer aquí? Lo que decía, oye, planner, ¿tú en qué te basas para tomar decisiones de si subes o bajas la previsión de ventas que te ha dado tu sistema? Pues lo que os he dicho. Pues mira, pues yo me fijo si va a haber una promoción. Si va a haber una promoción, pues ajusto para arriba. También me fijo si va a haber calendario escolar, o sea, si hay vacaciones escolares. ¿Y por qué vacaciones escolares? Y nos decían, claro, porque cuando hay colegio se venden más meriendas y entonces se consume más embutido. Ah, eso sí, eso pasa en todos los países menos en Alemania, porque en Alemania hay una cultura del embutido muy fuerte y por lo tanto no hay esas fluctuaciones. Ah, ostras. Oye, ¿qué más tienes en cuenta? Pues también tenemos en cuenta el precio de la materia prima, porque cuando sube el precio del cerdo o el pollo, pues claro, también suben nuestros costos y bajan las ventas. Y les dijimos, ¿y tenéis toda esta información recogida en datos? ¿Tenéis un histórico de lo que habéis vendido? ¿Un histórico de cuándo ha habido vacaciones escolares? ¿Un histórico de las promociones? ¿Un histórico de los precios de la materia prima? Nos dijeron, bueno, pues de muchas cosas, de muchos de esos datos sí. Eso fue lo que utilizamos. Entonces, hicimos un modelo que cogía toda esa información y era capaz de encontrar esas correlaciones entre los precios de la materia prima, si había vacaciones, las promociones, para determinar cuánto se iba a vender. ¿Qué nos pasó aquí? Bueno, ahora están encantados, porque estos planners, ¿a qué se dedican? Se dedican a aquellos productos sumamente complejos. Por ejemplo, se acercan las Navidades, que va a haber productos nuevos, entonces ellos se dedican a tratar de verificar o ver o estimar cuánto se va a vender de esos productos que son completamente nuevos. Pero para los 2.000 restantes, lo hace el sistema. Están encantados. ¿Creéis que esto fue fácil? Pues mira, no. ¿Y sabéis por qué no fue fácil? Porque nadie les explicó a estos planners en qué consistía esta herramienta. ¿Qué pensaron los planners? Dijeron, "Bueno, esto me va a quitar el trabajo". Y cuando nosotros preguntamos, oye, ¿tú en base a qué tomas decisiones? ¿Creéis que nos querían decir en base al calendario escolar, en base a las promociones? Bueno, las promociones me lo podía imaginar, pero en base a cómo fluctúa la materia prima, no, no nos lo decían. Entonces, esto supuso un freno para la compañía, hasta que al final se le explicó, mira, esto es una herramienta que te va a ayudar a ti, para que tú tomes mejores decisiones, porque al final la decisión última la tomas tú. Entonces, el sistema te va a decir, vas a vender tanto de esto con esta probabilidad. Y tú, si te parece que es una probabilidad muy alta, pues lo das por hecho, no haces nada y te dedicas solo a aquellos productos que realmente son muy complicados, que ni siquiera inteligencia artificial te va a poder ayudar. Entonces, esto es un aprendizaje que os transmito. Que primero, identificar un problema, identificar qué datos necesitáis y sobre todo, qué personas participan en el proceso. Y hacerles ver que esto les va a ayudar y que les va a involucrar. Y mirad, sigo con otro ejemplo vinculado con este, con el tema de predecir. Eh, Esto en el tema de la logística inversa. Esto era un problema también súper retador. Aquí lo hicimos también en colaboración con el Zaragoza Logistics Center, que creo que muchos de vosotros lo conocéis, que es un centro especializado en la logística, es una extensión del MIT que está en Zaragoza, con el que colaboramos habitualmente. Pues mira, ¿cuál es el problema de aquí? Aquí lo que había es una empresa que se dedicaba a la logística inversa, a recogían los residuos de los contenedores de fábricas, de centros comerciales, demás, etcétera. ¿Cuál era el problema? El problema era que ellos pues esperaban a que estuvieran los contenedores de residuos lo más llenos posible para optimizar la ruta y entonces hacer menos viaje para recopilar, para recoger esos residuos. Pero claro, cuanto menos viaje, pues menos costes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que los residuos puede ser papel, cartón, puede ser metales, restos de electrodomésticos, orgánicos, de todo tipo. Esos residuos tienen un valor.
Y si estaba mucho tiempo el contenedor esperando a que se llene para que vengan a buscarla, las condiciones meteorológicas pues, podían impactar en, por ejemplo, que el cartón, los metales se oxidaran, se estropearan. Y entonces perdía valor. Y no solo eso, sino que ya sabéis que hay muchos residuos, muchos electrodomésticos que contienen, por ejemplo, cobre, que es muy valioso. ¿Y qué es lo que pasaba? Porque también pues había mucho robo. Entonces tampoco podían esperar mucho a que se llenara porque una de dos, o se estropeaban las condiciones meteorológicas o había robos, etcétera. Entonces, oye, ¿cómo podemos tratar de conseguir reducir los costes para recoger los residuos, pero a la vez también minimizar el deterioro por robo o por condiciones climatológicas? Pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues algo muy parecido a lo que os he contado antes. Lo que hicimos fue, oye, eh, vamos a coger una previsión de llenado de cada uno de los contenedores. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a valorar el histórico de las recogidas que tú has tenido. Pero no solo eso, también vamos a ver el histórico de cuándo te han robado, de cuándo se te ha estropeado la mercancía, para que el modelo sea capaz de interpretar, ah, vale, pues mira, cuando la mercancía lleva más de 2, 3, 4, 5 días en el contenedor, pues es más factible que te roben que si solo lleva 1 o 3 días. Y esto no sucede lo mismo en según qué zona, qué ubicaciones geográficas que en otras. En los polígonos sucede más que en centros urbanos, o a la inversa, ¿no? Entonces cogimos toda esa información. Ah, claro, y es que las condiciones meteorológicas pues también afectan, porque en aquellos sitios los contenedores están al aire libre y va a llover o lo que sea, pues se estropea. Hay otros que no, que están dentro de las naves y no impacta. Pues cogimos todas esas variables para hacer un modelo predictivo de cuál es el momento óptimo en el que el contenedor, dependiendo del residuo que tiene, cuál es el momento óptimo en el que se ha llenado lo suficiente como para que no se empiece a deteriorar o empiecen a robarlo, pero maximizo la recogida. ¿Qué es lo que conseguimos aquí? Pues como podéis ver, primero, menores costes de recogida de todos estos residuos y a la vez un mayor valor de todo lo que se recogía. De nuevo aquí, como podéis ver, aquí que es fundamental, pues tener ese conocimiento de negocio, de saber que pues, el código postal, por ejemplo, impacta en que haya más robos o menos robos. El tipo de producto impacta en que se pueda deteriorar más o menos. Todo ese conocimiento de negocio hay que llevarlo a datos y es entonces cuando una solución de inteligencia artificial te puede ayudar a que tú tomes la decisión de si hago la ruta ahora, lo hago más tarde o cambio la ruta para maximizar la recogida a la vez que maximizo el valor de los residuos que estoy recogiendo, ¿no? Entonces, este enfoque, estos dos enfoques, pensarlo en vuestro día a día. Oye, ¿qué problema tengo yo? ¿Yo cómo lo resolvería? ¿Tengo los datos en base a los cuales yo tomo decisiones para resolver ese problema? Eso es lo que tenéis que ver. Y os voy a compartir dos casos más. Este es otro también con analíticas predictivas. Eh, Todos seguro que tenéis en vuestros negocios, en vuestra actividad, pues mucha maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un caso también muy interesante de un fabricante de IoT, era una serie de dispositivos, de sensores que estaban ubicados, bueno, pues algunos estaban en el campo, otros estaban en edificios, en múltiples sitios. ¿Qué es lo que les pasaba? Pues que tenían un alto coste de mantenimiento, porque si tú te tienes que desplazar a un sitio remoto para ver cómo está el dispositivo, para hacer las reparaciones, pues tú imagínate el coste del operario, el coste de desplazamiento y además, como está tan sumamente lejos, aunque tú recoges toda la información online, te llegaba en remoto la información del dispositivo, pero a veces haces exceso de mantenimientos porque dices, jolín, como se te estropee mañana y tengo que ir hasta allí, pues el cliente se me va a quejar porque voy a tardar horas o días, ¿no? Entonces había un alto coste de mantenimiento. Aquí el enfoque era el mismo, oye, ¿nos puede ayudar la inteligencia artificial? Pues sí. Eh, ¿Qué factores impactan en que el dispositivo se estropee y requiera mantenimiento? Pues bueno, cosas tan obvias como pues, el número de horas que lleva, pero también impacta la persona que ha hecho los mantenimientos hasta ahora, porque hay algunos operarios que son más duchos que otros. Impacta mucho la ubicación, pues es un entorno pues, con polvo, con aire, con lluvia, cerrado o en abierto. Todo eso impacta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues tratar de emular la experiencia del cliente. ¿Qué datos se utilizaron aquí? Pues utilizamos datos de cómo funciona el equipo.
Cogimos datos también de las condiciones del entorno, climatológicas del entorno, la ubicación. Y aquí se trabajaba, más que con analíticas predictivas, con tema de anomalía. Es decir, oye, el modelo era capaz de identificar que aparentemente el dispositivo se empezaba a comportar de una forma anómala a lo que debería de comportarse después de tener tantas horas de uso o después de haber hecho un mantenimiento. Entonces aquí combinamos tanto analíticas predictivas de cuándo va a fallar el dispositivo, como temas de anomalías de aparentemente hay un comportamiento anómalo que quizás significa que esto va a fallar, o si no falla ahora, va a fallar muy pronto o requiere un mantenimiento. Pues esto fue lo que hicimos. Cogimos toda esta información, los modelos fueron capaces de aprender de lo que había pasado hasta el momento y entonces eran capaces de predecir cuándo iba a fallar un dispositivo. ¿Y eso qué es lo que le permitía a la empresa? Pues anticiparse, solo hacer aquellos desplazamientos en el momento que el modelo le decía que iba a suceder. ¿Qué es lo que consiguieron? Pues mira, aquí tres cosas claves. La primera, mayor vida de los dispositivos. O sea, los dispositivos de los sensores que estaban haciendo mantenimiento duraban más porque hacían el mantenimiento en el momento apropiado y correcto. Segundo, un menor coste. ¿Por qué? Pues porque hacían los desplazamientos en los cuando eran realmente requeridos. En algunos casos se incrementaron porque hacía falta mayor mantenimiento, pero benefició en la vida del dispositivo. En otros casos se redujeron y no se hacían en exceso. Y por supuesto, algo que os vais a llevar en todos los proyectos de inteligencia artificial, que es información de vuestro propio negocio, de qué variables son las que más impactan. En este caso, información de cómo funciona el dispositivo, y esto les ayudó a ingeniería a mejorar el dispositivo. Y el último caso, porque no me quiero extender mucho de tiempo, y así si no he entrado que se hace alguna pregunta. Mira, ahora está muy de moda el tema de la inteligencia artificial generativa. Si me permitís tratar de separar, tenemos la inteligencia artificial tradicional, que esto de tradicional nada, porque todavía va 4 días. Bueno, aunque desde 1950 se habla de inteligencia artificial, pero realmente llevamos poco tiempo con esto. Tradicional o analítica, que es la que os acabo de explicar. Con datos, ser capaces de hacer predicciones, anomalías, etc. Y luego está lo que ahora está muy de moda, que se llama inteligencia artificial generativa, por ejemplo, el ChatGPT, que es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Encontrar patrones y correlaciones en qué, en este caso, en texto palabras. ¿Para qué? Para ser capaz de predecir la siguiente palabra o para ser capaz de interpretar lo que pone allí y hacer clasificaciones, ¿vale? Entonces, también pensar en vuestra casa, oye, yo tengo muchos procesos vinculados con gestión de documentos, correos, etcétera, con facturas, documentación de entrega, incidencias internas, bueno, todo eso se puede abordar con lo que ahora se llama inteligencia artificial general. Yo cuento un caso para que lo entendáis. Esto es un fabricante, una multinacional alemana que fabrica electrodomésticos, pues lavadoras, neveras, de todo. Seguro que más de uno de vosotros tenéis alguno de este fabricante. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando de una fábrica, por ejemplo, lavadoras, se fabrica una lavadora, se vende por todo el mundo. ¿Qué es lo que quiere el departamento de ingeniería? El departamento de ingeniería lo que quiere es saber si se estropea, qué le ha pasado a ese electrodoméstico. ¿Pero para qué? Para luego decírselo a ingeniería y que ingeniería mejore el diseño del dispositivo. Entonces, esto le requería a ellos más de 10 días al mes de un ingeniero de alta cualificación, uno de los que ganan mucho dinero, los que conocen muy bien el producto, 10 días al mes, simplemente, ¿qué es lo que hacía? Pues mira, cuando se te estropeaba un electrodoméstico, llamabas al técnico, el técnico iba a tu casa y el técnico con sus propias palabras, no en desplegable, sino en texto libre, ponía, pues mira, este electrodoméstico, la señora me ha dicho que se le salía el agua, pero yo he visto que la puerta estaba bien, de hecho le he cambiado una goma, aunque realmente la goma no hacía falta cambiarla, pues se la ha cambiado, y he hecho esto otro. Entonces, ¿qué es lo que hacía el ingeniero? Le preguntamos, oye, ¿y tú cómo lo haces? Para ver si somos capaces de replicarlo. Dice el ingeniero, bueno, yo lo primero que hago es que del idioma que sea lo paso al inglés. Bueno, pues eso nosotros nos inventamos la rueda, cogimos una instancia de Amazon o de Azure, igual me da, un traductor que ya existe, y traducía todo del idioma que sea al inglés. ¿Qué es lo siguiente que haces? Entonces decía, pues mira, yo busco estas palabras clave y después interpreto
qué pasa, ¿no? Por ejemplo, lo de la puerta. La puerta ha mencionado la puerta, pero ha dicho que estaba bien, ¿vale? Pues interpretó que estaba bien. Entonces, pues el modelo hizo lo mismo, trató de identificar esas palabras claves y luego interpretar lo que allí se había dicho. Como teníamos un histórico muy grande de documentos de este estilo que ya habían clasificado en modelos de fallo, pues el modelo aprendió de todos ellos. Para que os hagáis una idea, el ingeniero creo que tenía que hacer leerse todas estas partes durante 10 días al mes y él decidir qué es lo que había pasado allí. Y tenían más de 200 tipos de fallos, decidir qué tipo de fallo era. Como os podéis imaginar, el primer día, o sea, la primera hora la hacía muy bien. Después de 2 horas leyendo partes y clasificando, pues como todo humano te cansas y va todo al mismo sitio. Es decir, su eficiencia ha bajado. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues mirad, lo que hicimos es directamente un modelo de inteligencia artificial generativa que trabaja con el texto, que era capaz de interpretar lo que ponía allí. Bueno, primero traducía al inglés, lo interpretaba y lo clasificaba acorde. Y ya directamente esa información se la pasaba a ingeniería. Y este ingeniero que se pegaba 10 días al mes solo haciendo eso, ahora se dedica precisamente a mejorar los diseños en base a esta clasificación de los documentos. ¿Qué es lo que han conseguido aquí? Pues mira, esto es impresionante. Algo que les costaba 10 días al mes durante todos los meses del año, lo hacemos en 6 minutos. Decimos 6 minutos pues por decir un tiempo, lo hace de forma automática. Además, son capaces el modelo de inteligencia artificial analiza el 100% de los partes de reparación, que antes no eran capaces de hacerlo. Y además, dicho por ellos, es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque no se cansa. Básicamente es esto. Entonces, esto pensarlo. ¿Esto se puede hacer en vuestras casas? ¿Tenéis gestión de albaranes, de facturas? Todo eso lo podéis hacer o tratar de optimizar este proceso. Cosas similares hemos hecho en temas de incidencias internas, de tickets, de interpretar qué se dice allí, clasificar, etcétera. Entonces, pensar, ¿qué problema tengo yo en esta área determinada de negocio? ¿Se podría resolver de esta manera? ¿Yo cómo lo haría? Tengo los datos y posiblemente desde ahí se pueda hacer. ¿Vale? Y ya, simplemente para terminar, una reflexión. La inteligencia artificial es una herramienta que te va a ayudar a ser más competitivo. Y hay algo que yo tengo muy claro, que es que aquellas personas que no la utilicen serán superadas por aquellas que sí que lo van a hacer. Aunque nada más, muchísimas gracias y es un placer estar con vosotros. Muy bien, Andrés. Muchas gracias. Soy Alejandro. Andrés, ¿cómo estás? Te traslado una pregunta, como sabés, estamos medio con los tiempos ajustados, ¿no? Pero ahí en tu presentación nos hablas de aprender de los datos, también vi algo de trasladar el problema a los datos y nosotros en logística somos medios fanáticos de los datos. Nos gusta medir, nos gusta registrar, guardar datos. Todo lo cuantitativo tenemos medio una obsesión con los indicadores, los KPI. Estamos acostumbrados a medir. La pregunta es, ¿qué hacemos con la otra información, con el otro tipo de datos? Vos de cuantitativos y también de cualitativos. ¿Alguna recomendación o reflexión con respecto a ese tipo de datos? ¿Cómo abordamos ese tema? Un punto, Alejandro. Mira, aquí lo primero, no hay que volverse loco, ¿vale? Aquí lo importante es que simplemente ya lo tenéis en la cabeza, pensar, oye, yo ahora mismo en mi negocio, ¿en base a qué tomo las decisiones? En el ámbito que sea. Entonces, tratar de eso, en base a qué tomo yo decisiones, ser capaces de empezar a recopilar esa información. Si para vosotros puede ser muy importante lo que hace la competencia, los precios de la competencia, yo os diría empezar a recopilar esa información. Porque si en un momento dado queréis utilizar una inteligencia artificial que os ayude a resolver ese problema, esa necesidad, ese objetivo, va a necesitar aprender de esos datos que vosotros utilizáis. Entonces, aquí la respuesta es, ¿cuáles son los datos de calidad? No hace falta tener muchos, sino hace falta tener aquellos que vosotros sabéis que tienen un impacto en vuestro negocio. Y eso sí o sí, tratar de recopilarlos. Muchísimas gracias, Andrés, clarito. Bueno, te agradecemos mucho, un abrazo a la distancia, Zaragoza. Esperemos vernos Un placer. prontito. Un gusto tenerte y muchas gracias. Estupendo.
Un placer a todos, un fuerte abrazo. Que vaya muy bien la jornada.